relacionado a los velos, pues más que todo queremos darle la conclusión al tema, un tema muy interesante, un tema un poco profundo, y pues ¿quiénes de ustedes, hermanos, aprendieron? Levanten la mano. Aprendimos, ¿verdad? Pues gloria a Dios. La palabra del Señor es para enseñarnos, para abrirnos, ¿verdad? El conocimiento. Pues en esta noche vamos a ir a la palabra directamente y vamos a continuar con lo que es el velo. Pero mira, una de las cosas es que cuando el Señor dijo de que se construyera el tabernáculo en el tiempo de Moisés, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Señor fue detallado, fue detallista, Él fue específico en lo que Él quería, ¿verdad? En cuanto al tabernáculo. Pero vamos a ver en la palabra por qué ese velo que cubría el lugar santísimo, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, era necesario que estuviera como separación, como algo que tuviera que ocultar lo que era la gloria de Dios en aquel tiempo. Pero ahora, gracias al Señor, ese velo se rasgó, ese velo se quitó y nosotros podemos entrar libremente y tenemos acceso por su sangre. Vamos a ir a la palabra en Éxodo capítulo 26, del verso 31 al 33. Vamos a ver cómo era este velo que el Señor mandó a que se construyera, a que se fabricara, que se hiciera. Éxodo 26, capítulo 26, verso 31 al 33. Una de las cosas era de que este tabernáculo era sombra, era un prototipo de lo que era la manifestación de lo que era el lugar santísimo en el cielo, la presencia del Señor. O sea que era como una semejanza acá en la tierra de un tipo de lo que era en el cielo. Entonces el Señor, a través de este tabernáculo, era que el pueblo iba a venir y presentarse para traer ofrendas, para ministrarse delante del Señor, ministrar la adoración, ministrar ofrenda continua, el continuo sacrificio. Entonces el pueblo tenía que habitar alrededor del tabernáculo, pero eso era sombra y tipo de lo que el Señor estaba manifestando de que iba a pasar en el cielo. Amén. Lo tenemos, hermanos. Amén. Todos los que son expertos en espada que el Señor nos ha dado, vamos a ir directamente. También harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa, con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio. Y aquel velo os hará separación. ¿Qué va a ser el velo? Separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Miren, hermanos, una de las cosas que el Señor establece como uno de los parámetros en el tabernáculo era que tenía que haber un velo que iba a separar el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente podía entrar una vez al año el sacerdote para ofrecer sacrificio continuo por expiación por los pecados del pueblo. Pero ahí no podía entrar cualquier persona porque si no moría. Por eso era un velo que estaba vedado, que hacía separación, ocultaba la gloria del Señor y nadie podía entrar. Ese era en el antiguo pacto, hermanos. Entonces, hoy lo que me corresponde a mí, mi parte, es hablarles sobre lo que es un velo. Un velo, lo que sirve el velo es para ocultar. Un velo es para no ver. Si me permite, por favor, una vez. Marcos, es para no ver. El velo también en lo espiritual significa un velo de incredulidad. La parte que me corresponde es a mí hablar sobre lo que es el velo de incredulidad que existe sobre las naciones. Porque hay naciones que son muy cerradas, son como unas fortalezas al Evangelio. Son naciones que no permiten, que no hay libertad, como que es impenetrable el Evangelio. No porque la palabra del Señor no tenga poder ni autoridad, pero es que hay como fortalezas en ciudades, en pueblos, en naciones, que no permiten de que el Evangelio fluya con libertad. Una Unión Soviética, una potencia, Rusia, que en años anteriores era imposible penetrar este imperio ruso por la palabra de Dios, era imposible de que entrara la palabra del Señor, pero tuvo que venir un cambio de gobierno producido por Dios, tuvo que venir un cambio en este país para que pudiera haber una apertura al Evangelio. Y una vez que hubo ese cambio de liderazgo, ese cambio
de gobierno, el Señor permitió que entrara el Evangelio. Son oportunidades que nosotros como iglesia tenemos que aprovechar, hermanos. Estamos en un tiempo en los cuales el Señor nos está dando oportunidades como iglesia, el Señor, para orar e interceder. Vemos una Francia, un país que está sufriendo por un ataque terrorista, y muchos países están muy nerviosos, están a la expectativa de dónde va a ocurrir el próximo ataque. Entonces vemos, pero que son oportunidades que podamos nosotros orar e interceder, porque el Señor nos ha puesto como atalayas para orar e interceder, para que el Señor sea en su misericordia visitando esos países, y sea la oportunidad para estos países para dejar abrir el corazón y que Dios entre, y para que en ese país y en ese pueblo pueda entrar la palabra del Señor trayendo libertad. Amén. Así que, hermanos, esta noche ponemos en la carga, y cada uno de nosotros como intercesores oremos por Francia, para que sea un país que pueda a través de esto abrir su corazón y el Evangelio entre, hermanos, y transforme. Amén. Pero vamos a ver que este velo de incredulidad que está como una separación que no permite de que las personas en esos lugares entiendan el Evangelio o abran su corazón a la palabra del Señor, es un velo de tinieblas, es un velo de incredulidad. Vamos a ir a la palabra en Isaías capítulo 25, 7. Y dice esta palabra de que hay un velo que cubre a muchos pueblos. Valga la redundancia, para poder dar a entender, hermanos. A veces queremos hacer las cosas espirituales de alguna forma con mecanismos humanos o con mecanismos ya aprendidos que a veces no dan resultado. Hablamos la palabra y vemos como que la persona no se convierte. Hacemos esto y como que la persona no da el paso. ¿Qué hacer cuando uno se enfrenta ante personas, ante naciones, ante ciudades, que por más que uno ora, que por más que uno hace para que pueda llegar esa palabra, pero no hay cambios? Entonces hay que ir a aguas más profundas, hay que ir a la raíz de por qué en ese país, por qué en esa nación es impenetrable el Evangelio. Vamos a ir a Isaías capítulo 25, verso 7. Y una de las cosas que Isaías estaba declarando en esta palabra es que sobre este monte, dice, lo tenemos, amén, sobre este monte rasgará el velo que cubre a todos los pueblos, un velo que cubre a todos los pueblos, el manto que envuelve a todas las naciones. O sea, de que, como decía anteriormente, existe un velo sobre los pueblos. Es sobre gente en pueblos, naciones, sobre cada uno en particular. Son velos que no permiten que la persona pueda abrir su mente y su corazón a un cambio a través de la palabra de Dios. Sabemos que este velo es un velo que produce ceguera. No solamente produce ceguera, sino que produce sordera. O sea, por más que se le hable la palabra del Señor, por más que miren los prodigios de parte de Dios, son pueblos como que son muy fríos. Una de las cosas, y no por poner en mal ningún país, no es mi intención, solamente es como un ejemplo físico para poder saber qué hacer ante una situación. Una amiga nuestra de la familia se fue a estudiar precisamente a este país, Francia. Y esta joven estudió francés ahí y estudió su carrera. Pero una de las cosas que ella nos decía cuando ya terminó su carrera y nos comentaba a nosotros era de que mientras ella estuvo esos 3 años estudiando en Francia, tenía que ir de París hacia un pueblo que era casi como 8 kilómetros. Ella se tomaba casi dos o tres, más o menos 2 o 3 horas para poder llegar a ese lugar donde había la única iglesia cristiana. Era la única iglesia cristiana. Entonces ella nos comentaba, yo tenía que levantarme desde la mañana, desde las 4 de la mañana, tomar mi carro para poder llegar hasta ese lugar, y llegaba justo a tiempo a la hora del culto de la reunión. Hermanos, y dice que no era la única que hacía eso. Muchos de otros lugares de Francia venían a ese lugar porque era solo la única iglesia en todo lo que era, en toda esa distancia. Y decía que eso era terrible. Por eso decía ella que se estaba muriendo, se estaba ella asfixiando espiritualmente, porque ella anhelaba las cosas del Señor, pero no había ni una iglesia en la ciudad. Qué terrible, hermanos, caer en una condición de saber de que no hay ni una iglesia alrededor y que uno tiene que viajar
casi 8 horas para congregarse. Así que hermanos, no nos quejemos cuando vengamos a alabar al Señor, porque tenemos ahí nomás, estamos cerca. Hermanos, era un sacrificio para esta joven, pero ese sacrificio la mantuvo con vida espiritualmente. Y ella nos comentaba, hermano Fausto, si yo no hubiera hecho eso, yo me hubiera muerto espiritualmente y me hubiera perdido. Esa fue el ancla en la cual yo me aferré durante esos 3 años que estuve en Francia, porque no había ningún lugar. Eso fue hace como 6, 7 años. Tal vez ahora, por la misericordia del Señor, a lo mejor ya hay apertura y ya por lo menos ya debe haber más iglesias abiertas. Pero lo que quiero dar a entender es que hay naciones, hay pueblos, que no es fácil que penetre el Evangelio, no es fácil que se congregue la gente. Entonces, vemos de que qué hacer ante una situación donde hay un velo de incredulidad que cubre una nación, cubre una ciudad. Ahí tenemos que activar lo que es la oración, la intercesión, para que sean derribados esos muros de tiniebla, esos muros espirituales de incredulidad que mantienen a la gente, a sus habitantes, en un espíritu de estupor. Esto se le llama espíritu de estupor y se manifiesta por el endurecimiento del corazón y embotamiento de los sentidos espirituales. O sea que las personas no pueden escuchar, no pueden ver, no pueden palpar, no pueden en todos los sentidos recibir la palabra del Señor. Entonces, cuando hay un velo que es impenetrable, un velo que cubre los países, las naciones, lo que se tiene que activar, hermanos, es la intercesión. Es ponerse en la brecha, como decía el Señor, que quién irá por nosotros, quién se pondrá al frente, quién hablará ante los demás. Y como no había nadie, tuvo que pararse el profeta y decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. El Señor en otra palabra exhorta y dice, nadie se puso en la brecha, nadie hizo vallado, nadie se subió a las cumbres para poder hacer vallado, para vigilar, para cubrir la ciudad. Entonces el Señor nos activa a nosotros como iglesia, para que seamos como esos atalayas, como esos que guardan las fortalezas, para declarar a la ciudad de que venga un rompimiento y que todos los habitantes se les quite ese velo, ese manto, ese velo que cubre sus mentes, que trae ceguera y sordera e incredulidad, y que sea quitado por causa de la palabra del Señor, por causa de su Espíritu Santo. Amén. Así que hermanos, tenemos mucho trabajo. Amén. Si usted se quiere unir a nosotros, bienvenido. Vamos a orar de ahora en adelante en altar familiar. Cada sábado vamos a ir intercediendo por un país en específico. Amén. Vamos a traer la bandera de cada país en ese sábado para interceder por un rompimiento en cada una de esas naciones. Amén. Porque queremos que la venida del Señor sea acelerada. Y como dice la palabra, de que la iglesia y el Espíritu decían, ven Señor Jesús. Por tanto, nosotros para acelerar la venida del Señor necesitamos que sea manifiesto lo que es a través de la intercesión, de que los pueblos vengan a la presencia del Señor, que los pueblos, que se cumpla la palabra que dice de que toda tribu, toda lengua, toda nación van a doblar sus rodillas ante el Señor y van a confesar su nombre. Amén. Pero miren, este espíritu que lo que hace este velo que cae sobre estas personas, lo que hace es que no permite que la persona tenga un entendimiento de las cosas espirituales. Por eso nosotros no podemos gastar nuestro tiempo con personas que por más que a uno les presente la palabra del Señor, por más que uno le da testimonio de las maravillas del Señor, por más que uno les presenta el Evangelio, no hacen caso, no permiten, no les importa, no les interesa, por causa de que todavía tienen el conocimiento entenebrecido, tienen un espíritu de estupor, es un velo sobre sus vidas que no les permite entender la palabra del Señor. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 3, verso 14 al 16. Amén. Y esta noche vamos a ir como un esgrima bíblico rápido a la palabra. 2 Corintios 3, 14 al 16. Y vamos a ver de que hay velos en las mentes, que lo que hace es que cuando este velo está en la mente de una persona, mientras no le es quitado por el Señor, no va a entender las cosas de Dios, no va a entender la palabra de Dios. Pero es necesario que oremos para que el Señor quite ese velo que hay en las mentes para que puedan entender la palabra del Señor. En 2 Corintios capítulo 3, verso 14 al 16 lo tenemos.
Si no le damos un tiempecito para buscarlo, pues queremos darle las gracias al Señor porque a través de su palabra nos trae revelación y a través de su palabra Él nos da el entendimiento para poder entender a profundidad el propósito de Dios. Lo tenemos, hermanos, amén. 2 Corintios 3, 14 al 16. Sin embargo, la mente de ellos, yo estoy leyendo de lo que es la nueva versión internacional. Si puede haber otra persona que me pueda ayudar y que pueda leerme lo que es Reina Valera de 1960. ¿Alguien la tiene? Si me le dan un micrófono, por favor. Mientras le dan un micrófono, yo voy a leer nueva versión internacional. 2 Corintios 3, 14 al 16. Miren lo que dice en la versión de Reina Valera de 1960. Dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. ¿Qué es lo que hace cuando se conviertan al Señor? El velo se quitará. Sean bienvenidos la familia de Dios. Sean bienvenidos sus padres. Dios los bendiga. Pues en esta noche, a través de la palabra, podemos ver en 2 Corintios que dice de que, sin embargo, la mente de ellos se embotó, dice esta versión. De modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Una de las cosas es que cuando hay un velo, que lo que hace es, en la mente de la persona, es que no entiende. Por más que pueda leer, no va a poder tener un entendimiento o un conocimiento de lo que lee. Por eso dice la palabra del Señor que cuando en el antiguo pacto leían, dice el pueblo, leía el antiguo pacto, siempre que leían a Moisés, un velo les cubre el corazón. ¿Por qué? Porque a través de este velo ellos no pueden entender realmente la palabra de Dios, no pueden entender el nuevo pacto, de que ya en Cristo el Señor ya quitó ese velo, que en Cristo el Señor ya quitó esa falta de entendimiento, hermanos. Por eso es que cuando venimos a Cristo, por eso es muy importante, lo que hace el Señor es un cambio de mente y de corazón. El Señor cuando viene a nuestra vida lo que hace es un cambio de 360 grados en nuestras vidas. Lo que el Señor trae a nosotros es transformación, pero para bien, porque dice que Él tiene pensamientos de bien para nuestras vidas, para darnos a conocer. Entonces vemos de que cuando hay este velo que cubre la mente, entonces cubre también el corazón, porque al no entender el propósito de Dios, al no entender lo que Dios quiere, hermanos, ¿cuántos de nosotros no conocemos personas que por más que uno dé consejo o que uno le quiera decirle, la persona no acepta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno dice, pero el Señor está poniéndonos al frente todo lo que es lo bueno que Él tiene para nosotros. Él pone a nosotros todos los propósitos de bien y los planes de bendición para nosotros, para nuestra familia. Entonces, Él nos presenta esos planes. Pero no los vamos a poder entender, no los vamos a poder captar mientras haya un velo en nuestro entendimiento de lo que hace es cubrir, que no nos permite ver. Vamos a ir a la palabra en Efesios 4:18. Y si me ayuda Christopher con este verso, y vemos de que dice que porque hay ignorancia en ciertos pueblos, porque hay ciertas personas que a través de que por más que la palabra del Señor pudiera ser enviada, pero no hay un entendimiento, porque este entendimiento tiene que ser a través de los sentidos, no sentidos naturales. Podemos nosotros tener los sentidos de la vista, del tacto, del oír, de percibir, de oler, que son sentidos naturales que han sido puestos en nuestro cuerpo con una función, pero también así también existen sentidos espirituales que nos hacen oír, nos hacen ver, nos hacen oler la presencia de Dios y poder captar lo que Dios quiere decirnos. Amén. Vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido,
ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Mire que la nueva versión internacional dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, muchos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. O sea que a causa de que cuando hay este velo que cubre, ¿verdad?, a ciertas personas, yo estoy hablando de un velo espiritual, no un velo físico, sino un velo espiritual, que lo que hace que la persona, que a través de este velo, que lo que cubre es que la persona no pueda entender, no pueda percibir las cosas espirituales. Por eso entra un endurecimiento en el corazón y entonces eso es como una fortaleza, es como una muralla impenetrable que no permite que entre la palabra del Señor al corazón. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 4, verso 13 al 4. Y vemos de que el apóstol Pablo decía de que el evangelio que él predicaba todavía estaba encubierto para ciertas personas. Cuando hablamos de que estaba encubierto era que todavía no había sido revelado. Una de las cosas es cuando usted entra a un lugar y usted abre la puerta y en ese lugar está oscuro, sin luz, ¿cómo es la reacción de uno? Cuando uno entra a ese lugar que no hay luz, cuando uno abre esa puerta de ese lugar, uno entra con cautela, uno entra como con un poco de desconfianza porque uno no sabe con lo que se va a encontrar adentro de ese lugar. Uno no, como que no quiere dar el paso hacia el frente porque uno dice, no entiendo, no conozco porque está oscuro. Pero una vez que se enciende la luz, una vez que usted pone, ¿verdad?, y enciende la luz dentro de la casa, ya tiene otra perspectiva de lo que hay dentro. Entonces como que usted ya tiene un poco más de confianza para poder entrar, porque ya hay luz. Entonces, hablando espiritualmente, cuando hay un velo que lo que hace es tapar, que lo que hace es encubrir, entonces no hay un entendimiento de las cosas de Dios. Pero una vez de que es quitado el velo que hay en la mente y en el corazón, entonces podemos entender las cosas que antes no entendíamos. Hermanos, a mí me pasó. Me hablaban de las cosas de Dios y yo ni por ser. Podía estar en una clase bíblica y yo salía como que sin nada. Podía estar el maestro casi 1 o 2 horas hablando y yo nada. Pero sí me sabía los programas que había en toda la semana. Me sabía cuál era el siguiente programa que seguía en el canal. Me sabía la siguiente canción que seguía en el disco cuando existían aquellos discos, hermanos, anteriormente. Me sabía todo eso. Porque yo tenía un entendimiento y un conocimiento de las otras cosas, pero de las cosas espirituales, por más que me hablaban, no lo entendía. Saben que hay personas que por más que se hable, no hay como un entendimiento, porque eso solamente es a través de que el Señor venga y quite ese velo que cubre el entendimiento, que lo que hace es que cuando el Señor lo quita, entonces ahí viene la revelación de Dios. Es como una lámpara, es como la luz. Cuando ya viene, nosotros podemos ver con mayor claridad. Vamos a ir Deuteronomio capítulo 29, verso 4. Para terminar mi participación, porque continúa la pastora con la segunda parte del mensaje, vamos a ver, hermanos, qué hacer cuando en un país, en una nación, en un pueblo, cuando en una familia, cuando en un individuo, cuando en un lugar, como que hay esos velos que oscurecen el entendimiento, como que hay esos velos que tapan lo que es la mente de las personas, que no pueden entender las cosas espirituales, que como que no le encuentran ni derecho ni revés, como que no se puede entender, pero es que son cosas espirituales que dice de que las cosas espirituales se han de discernir, se han de comprender espiritualmente, amén. Y solamente cuando el Señor nos quita ese velo que tapa nuestro entendimiento, entonces ahí vamos a decir, ahora sí entiendo lo que el Señor quiere decir. Y cuando ya viene esa revelación, ese entendimiento, entonces es más fácil que venga el cambio y la transformación en nuestra vida. ¿Eh? Deuteronomio 29:4. Christopher. Esta noche tengo un asistente. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender,
ni ojos para ver, ni oídos para oír. Miren que una de las cosas que dice esta palabra, que hasta ahora el Señor no les ha permitido tener una mente, es esta versión, para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Tal vez no somos ciegos naturalmente, hermanos, podemos ver. Tal vez no somos mudos y podemos hablar. Tal vez tenemos nuestros sentidos aún, ¿verdad?, que están en funcionamiento. Pero hablando espiritualmente podemos, hermanos, tener todavía ceguera. Todavía no podemos ver, tal vez no podemos oír. Hay personas que dicen, ¿será que Dios habla? Hay personas que dicen, yo quisiera entender a esa persona que dice que Dios me habló. Yo quisiera entender a esa persona que dice que Dios le habló a través de sueños, que le habló en una visión. No lo pueden entender. Yo quisiera entender personas que dicen de que miraron de parte de Dios. Porque ese velo de incredulidad lo que hace que tapa, ¿verdad?, y no permite que la persona pueda entender las cosas espirituales. Y para concluir, vemos de que el Señor lo que quiere es quitar ese velo. Es que quiere que las ciudades, las naciones puedan quitarse este velo, y eso es a través de la revelación de la palabra de Dios cuando viene a un lugar. Vamos a ver Isaías 59:10. Para concluir, miramos que hay una condición de cuando una persona tiene un velo de ceguera en el entendimiento, es que va a andar a tientas, va a andar palpando, va a tratar de caminar con cuidado porque no tiene un camino claro. Entonces la condición de esta persona es que va a andar palpando, va a estar a tientas, va a ir tocando, ¿verdad?, a ver qué es lo que encuentra. Pero vemos en Isaías 59:10, y si me puede ayudar, por favor. Dice así: palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Hasta ahí. Miren que como la condición cuando hay un velo que lo que tapa es el conocimiento, que tapa espiritualmente el entendimiento, y lo que hace es producir ceguera, porque dice el verso bíblico que andaban como a tientas, que andaban al mediodía, o sea, con luz, pero como que no miraban nada. ¿Será eso algo inaudito, sí o no? Como algo controversial, de estar al pleno día con el sol que está quemando y que no digan no puedo ver. Entonces, espiritualmente puede ser de que está la luz de la palabra de Dios, ¿verdad?, que está irradiando, pero hay muchos que todavía no pueden entender ese entendimiento, no pueden entender el conocimiento de la palabra por causa de un velo que tapa sus mentes, sus corazones, su entendimiento. Entonces, cuando viene Cristo a nuestra vida, ¿qué es lo que hace? Es quitarlo. Inmediatamente lo quita. Y es ahí donde empezamos nosotros como bebés a ir conociendo, como un bebé que va conociendo desde el vientre de su madre la voz de su padre, de su madre, como un bebé que va entendiendo de que es su casa, es su hábitat, y ya el bebé, el niño va creciendo en ese ambiente sabiendo que es parte de la familia. Entonces, así es en la etapa que el Señor nos lleva a nosotros como hijos de Dios. Antes de conocerle a Él éramos como ciegos, teníamos un velo que nos tapaba, que no podíamos ver, ni escuchar, ni entender. Pero una vez que el Señor lo quitó, entonces empezó la revelación y empezó a abrirse el entendimiento en nuestras mentes. Cerremos nuestros ojos mientras nos preparamos para la segunda parte del mensaje, Señor. Y esta noche declaramos, Señor, que a través de su palabra, que sea usted quitándonos todo velo, Señor, todo velo espiritual que cubra nuestras mentes, que cubra el entendimiento, Señor, que no nos permita entender las cosas espirituales. El no poder entender, Señor, de que usted tiene pensamientos de bien para darnos a conocer. El saber que usted es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene, Señor, todo lo mejor para dar a nosotros, Señor. Señor, quite todo velo, Señor, todo vendaje, Señor, que tape nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra vista, Señor, que no nos permite entender y comprender a profundidad, Señor, las cosas suyas. Señor, dice su palabra que una vez que viene Cristo, usted quita ese velo, Señor, en nuestras mentes,
para poder entender con claridad, Señor, sabiendo de que usted es un Dios de revelación, que usted es el que nos abre el camino y que podemos a través de su palabra tener, Señor, la claridad para poder caminar, Señor, en el camino en el cual usted nos